Buenas noches y bienvenidos un jueves más al Enfoque. El pasado 20 de octubre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la nueva Ley de Memoria Democrática, que no difiere mucho de la de memoria histórica porque viene a reforzarla y por el compromiso que del Estado en la búsqueda de los desaparecidos de la guerra civil y el franquismo, y abre también la puerta a estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983. Hoy hablaremos de esta ley y de cómo se ha desarrollado aquí en Melilla, porque recuerden que la Ley de Memoria Histórica se aprobó en España en el año 2007. Lo único que hace esta es venir a reforzar, como decía al principio, la Ley de Memoria Democrática, lo que viene a reforzar es la de memoria histórica. Bueno, pues como les decía, vamos a hablar de este asunto, de cómo se ha desarrollado aquí en Melilla a lo largo de estos años. Hablaremos con nuestro invitado de esta ley y además de otro asunto de la actualidad local. Antes paso a presentarle a nuestro invitado de esta noche, Isabel Moreno, Partido Popular. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Fausía. Emilio Guerra, Coalición por Melilla. Buenas noches, Emilio. Bienvenido a Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Gracias. Javier Acosta, Vox. Buenas noches. Hola, buenas noches, Fausía. Y Rafael Robles, Partido Socialista. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido a los cuatro. Bueno, pues como decía antes, para introducir este tema hemos preparado un reportaje a modo de recordatorio desde que se inició la Ley de Memoria Histórica a esta nueva Ley de Memoria Democrática y cómo se ha desarrollado aquí en la ciudad. Para ello hemos entrevistado a la consejera de Educación, Cultura, Festejo e Igualdad en nuestra ciudad y hemos rememorado un poco, hemos buceado un poco en la historia pues, para conocer un poco con más detalle e introducir este tema. Con la entrada en vigor el pasado 21 de octubre de la Ley de Memoria Democrática, que sustituye a la anterior de Memoria Histórica, el Gobierno cumple con su compromiso en favor de la justicia, la reparación, el reconocimiento y la dignidad para todas las víctimas y salda una deuda pendiente con aquellas personas que dieron su vida luchando por la libertad y la democracia en España. La consejera de Cultura ha subrayado que la nueva Ley de Memoria Democrática viene a reforzar la anterior. De lo que se trata un poco es de volver a recuperar esos cimientos de esa cultura democrática que ya tenemos en nuestro país desde que se aprueba esa Constitución española y se hace sobre todo con los pilares de los fundamentos de un Estado de Derecho que fundamentalmente trata de reforzar a nivel social, a nivel político ese compromiso de que hubo también en la transición de abandonar otras prácticas, otras épocas oscuras, funestas de la historia de nuestro país que además no se deben volver a repetir. Dignificar a las víctimas de quienes sufrieron la guerra civil y la dictadura posterior, la tragedia que convirtió a toda una nación en víctima de sí misma, situar en su lugar la historia y no condenando a las familias de las víctimas al más absoluto silencio, permitiendo así dar digna sepultura a los que sufrieron aquellas atrocidades, es el objetivo principal de la Ley de Memoria Democrática. Dignificar, hacer una pedagogía enormemente social de saber, ¿no? Cómo se construye una sociedad democrática y cómo se llegó en su momento a esa guerra civil y a esa dictadura y que esa pedagogía social cale en todos los aspectos, también en que los colegios y los institutos estudiemos nuestra historia, reconozcamos por qué se ha llegado ahí y sobre todo que haya una garantía de no repetición. En esto ahonda la memoria democrática y todas las comunidades autónomas en este refuerzo de esos pilares del Estado de Derecho. Tenemos que trabajar para desterrar todos esos símbolos, todo ese callejero, todos esos homenajes a una época que ya no corresponde en una sociedad democrática del siglo XXI. Y creo que es justo, ¿no?, reparar la memoria de lo que ocurrió, contarla, que la sepamos, que sepamos qué pasó, que se devuelvan esa justicia y esa reparación a todos esos familiares que estaban buscando a los suyos y que no lo habían encontrado porque estaban en fosas comunas, porque estaban enterrados en cunetas, porque no teníamos ni siquiera un archivo, un inventario de nombres ni de lugares. Y al final, bueno, pues yo creo que al final esto hace que se ahonde y se refuerce la cultura democrática de nuestro país. Yo creo que al final es una ley importantísima para la democracia.
La primera vez que se aprobó la Ley de Memoria Histórica data del 26 de diciembre de 2007, aunque la consejera de Cultura subraya que en Melilla se incumplía sistemáticamente el cumplimiento por el gobierno anterior, a pesar de habérsele conminado a hacerla efectiva en varias ocasiones. Según apuntaba Elena Fernández Treviño, éramos la ciudad que todavía conservaba más vestigios de la época franquista que cualquier otra región española. Incluso con monumentos en la calle como la estatua de Franco, o monumentos que todavía tenemos, Callejero por supuesto, o el monumento de Héroes de España, que también nos recuerda a aquella época, que tenían que haberse retirado en el momento que se aprobó esa ley en el 2007. Yo creo que ser demócrata y creer en un Estado de Derecho y en el cumplimiento de las leyes además aprobadas por un amplio consenso, consiste también en dar cumplimiento a todas las leyes que se aprueban en el Parlamento, no a unas sí y a otras no, ¿no? Entonces, lo que no puedo entender es cómo algunos partidos políticos insisten en que algunas leyes aprobadas, como digo, con un amplio consenso en el Parlamento, tienen simplemente un cariz ideológico y que por tanto esas no hay que cumplirlas y hay que cumplir otras, ¿no? Porque esto para mí es ser un demócrata a medias, ¿no? Yo creo que la democracia consiste en acordar y aprobar por mayoría lo que entre todos nos parece bien y aplicarlo, es decir, hacerlo efectivo. Entonces, esa ley de memoria histórica combinaba que Melilla retirara toda esa simbología y se hizo muy poco durante muchísimos años. Tanto es así que Melilla fue condenada a raíz de una demanda que puso Eduardo Ranz y la Asociación Memorialista a la ciudad de Melilla por incumplimiento sistemático de la ley de memoria histórica, fue condenada a que se cumpliera esa ley. Y se hizo con un compromiso por parte de la ciudad de retirar ese callejero y de retirar la simbología. Pero sin embargo nunca se llevó a cabo. Se empezó a retirar el callejero con cuentagotas, pero ninguna de los símbolos, digamos, más flagrantes, más significativos y más visibles se habían retirado. Es ahora, con este gobierno y de la mano del Partido Socialista, donde se han llevado a cabo los mayores cambios en este sentido. El pasado 23 de febrero de 2021 se procedió a la retirada de la estatua del dictador Francisco Franco, la única que quedaba en suelo español. La decisión fue aprobada por los 14 votos a favor de Coalición por Melilla, Partido Socialista, Ciudadanos y el diputado no adscrito, aunque contó con la abstención de los 10 diputados del Partido Popular y el voto en contra del parlamentario de Vox. Era una prescripción legal, como te digo, estábamos tardando y Melilla no podía seguir dando tributo a un señor que ha mantenido 40 años de dictadura en nuestro país, con todo el dolor que eso conlleva, ¿no? Y con todo el retraso de nuestro país, con todo lo que conlleva una dictadura y con todos esos crímenes a los derechos y atentados a los derechos humanos, que no lo dice solamente España, no lo dice solamente este gobierno, lo ha dicho también el Consejo de Naciones Unidas, ¿no? Ha hablado de esos crímenes que se cometieron en España entre el año 36 y el 75. En la ciudad aún quedan calles y escudos en homenaje a generales de la dictadura o falangista, si bien cada vez se van sustituyendo por otros, como el de hace pocos días, con el cambio de nombre de la calle falangista Sopesén por el de Matrona Yamina Misián. Hoy mismo se han presentado 5 propuestas de cambio de nombre de 5 calles en la Comisión de Cultura. 5 propuestas más de cambio y bueno, la idea es, como te digo, cambiar el callejero completo, retirar los monumentos y símbolos, toda la simbología franquista que todavía queda en la ciudad, para dar cumplimiento a una prescripción legal. Lo están haciendo desde todos los ministerios. En opinión de la consejera de Cultura, la democracia es una conquista colectiva que no puede ser patrimonio de nadie y esta ley no es revanchista ni pretende remover heridas, sino de engrandecernos como democracia. Leyes como esta ahondan en la democracia, que no tratan de dividir, que no tratan de volver a remover absolutamente nada, que no es una ley que trata de ser revanchista o de volver a remover el pasado para volver a abrir heridas, ¿no? Es que las heridas nunca se cerraron, ¿no? Cuando uno no sabe dónde están sus familiares, no ha tenido ni siquiera noticia de dónde pueden estar y no puede dar ni siquiera digna sepultura, o cuando realmente no se ha hablado de la historia con esa libertad, ¿no? Porque lo que hizo la transición es ir hacia una democracia, pero también cubrir con un enorme velo de silencio todo eso que había ocurrido, ¿no? Y yo creo que es ahora, ¿no? ¿Por qué ahora? Bueno, pues porque las condiciones de nuestra democracia ya gozan de suficiente salud como para poder hablar libremente de estas cuestiones.
En 2007 se dio un gran paso que para muchos la sociedad española necesitaba para reconciliarse con el pasado más terrible, para acabar con las falsas verdades y sobre todo para el reconocimiento de aquellas personas que sufrieron persecución, violencia e incluso muerte en una etapa de la historia más oscura de España desde 1936, instaurando una férrea dictadura que se prolongó hasta 1975. Unos tachan la ley de revanchista, otros de tímida, y la mayoría de la sociedad, los representantes en las cámaras, respaldan la aprobación de esta nueva ley de memoria democrática. Bueno, pues ahora sí pasamos a nuestro invitado, que sean ellos los que hablen, valoren y expresen su opinión. Isabel, ¿empiezas tú? Sí, ¿Empieza Javi? Empiezo yo. Si no empieza Isabel, que es la señora. Bueno, con carácter previo y en vista de que hemos tenido que escuchar pues todo el speech de la consejera de Cultura, sí quería reseñar, con todo el respeto siempre evidentemente a los participantes en esta tertulia, que creo que queda, o considero que queda más que constatado, como un acto de, permítanme la expresión, de cobardía política, el hecho de que ninguno de los 4 diputados del Partido Socialista tengan a bien a venir a esta tertulia, ni ninguno de los 8 diputados de Coalición por Melilla, porque tal y como hemos explicado en otras ocasiones, este programa se concibió con ese origen y con esa intencionalidad. Y más que nada, pues me habría gustado que esto que ha explicado Elena, pues lo dijera aquí y poder confrontar directamente con ella ideas. O me habría gustado que el señor Mojatar, ya que se va a hablar del agua, pues estuviera aquí y poder confrontar con él ideas, posiciones, posturas. O me habría gustado que el señor Busián viniera aquí en otra ocasión para poder decirle a él directamente y públicamente que yo a él no lo he acusado de comisionista, que fue su compañero de Coalición por Melilla, el señor Josep Cadúr. ¿Que evidentemente es una acusación grave? Sí. ¿Que nosotros hemos pedido explicaciones por esas acusaciones graves? Sí. Pero yo a él no lo he acusado de absolutamente nada. Y me gustaría reivindicar eso porque me parece importante. Estamos a escasos meses de unas elecciones y creo que también es bueno que los melillenses pues vean a sus diputados de la Asamblea debatir estos temas que son de interés público. Y luego también es cierto que a mí, pues, personalmente no me resulta cómodo pues, debatir, en este caso, con el director general de Interculturalidad, aunque tenga un puesto dentro de la ejecutiva del PSOE, o con el gerente de la sociedad pública de Inmusa, porque entiendo que no es ético ni estético, o en este caso pues, con Emilio Guerra por motivos obvios. Para mí es un placer. Pero, evidentemente, pues sí, pero yo no os puedo exigir a vosotros una responsabilidad por una gestión, porque no soy responsable. Sí, Isabel, pero... Isabel se lo puede exigir al partido. Que entiendo, esto viene como no es el debate, del partido. pero exigir responsabilidades aquí. Que era un el debate poco es confrontar ideas. Cómo se gestó la idea de este programa y al final se convertirá en una tertulia, pues como en otras que hay en otras televisiones. Pero se traiciona a la naturaleza o al origen, pues por la voluntad o por la cobardía política, como he dicho antes, en este caso, que de ninguno de los 12 diputados de estas 2 formaciones políticas que están en el Gobierno. Y una vez dicho esto... Esa introducción tan amplia... Esa introducción a la que tenía derecho después del speech. Pero la hace toda la semana, también te digo, a ver. Voy a hacerla hasta que venga, hasta que se dignen a venir. Vamos a insistir. Bueno, una vez dicho esto, pues nosotros, el Partido Popular, ha votado en contra de la Ley de Memoria Democrática. Tengo que decir que nos parece una ley absolutamente sectaria, una ley que pretende ideologizar, que pretende reescribir la historia y nosotros evidentemente no podemos estar de acuerdo. De hecho, presentamos en su momento una enmienda a la totalidad de esa ley, además de 94 enmiendas al articulado. 94 enmiendas al articulado, no sabía si era 94 o 98, pero son 94. Todas las enmiendas al articulado rechazadas de plano, por supuesto. Los pactos que se han alcanzado para acordar esta sectaria ley ha sido con todo el arco de la izquierda. Evidentemente con el Partido Popular no se ha contado para absolutamente nada. Y decía que nos parece una ley sectaria, que nos parece una ley que viene a dividir y a confrontar a la sociedad española porque traiciona lo que fue y lo que constituyó el espíritu de la transición española. Un proceso que además es ejemplar en el mundo entero. España es considerado un modelo de transición y un modelo de ejemplaridad por cómo se dieron los pasos
para alcanzar esa importante reconciliación. Y no nos equivoquemos, fue la transición española la que trajo esa reconciliación entre los españoles y no una ley que al final no aglutina todas las sensibilidades y no ha sido capaz de consensuar todas las posturas. Una traición a eso, a ese espíritu, una traición a todo lo que se conllevó, una traición también al pasado del Partido Socialista, porque hay que recordar que, y también al pacto constitucional, porque es nuestra Constitución española el mayor fruto, la mayor consecuencia de ese proceso de transición. Recordar también la ley de amnistía del año 77, en la que el Partido Socialista y el Partido Comunista de la época fueron impulsores, defensores y tuvieron un papel fundamental en esto, porque era necesario alcanzar esos acuerdos porque en definitiva es una altura de miras, una capacidad de dejar un pasado trágico, un pasado muy triste atrás y querer mirar hacia el futuro. Y no por intereses partidistas, no por intereses del Partido Socialista o de Alianza Popular o la UCD, no, el interés era el bien de España. Y eso parece que esta ley lo olvida cuando vuelve a despertar esos odios, esos enfrentamientos, a pues intentar resarcir solo unas determinadas heridas, intenta también reescribir la historia, como decía antes, y colocar a los terroristas en una posición de víctimas, además con una horquilla temporal bastante interesada, con esos fines. Y esta ley de memoria democrática que nos pretenden vender como un gran logro, fruto del consenso, de la democracia y todo lo demás que se está diciendo desde la izquierda, al final no es más ni menos que otra cesión del sanchismo a Bildu. A Bildu, que son los herederos de ETA, y es una transacción y un acuerdo que en este caso alcanzan pues precisamente para que Pedro Sánchez siga más tiempo y a cualquier precio en el poder. ¿Quieres seguir tú, Rafa, o Emilio? Sí, Rafa, por alusiones. Las heridas serán sanadas cuando se abran las fosas, cuando las familias puedan recuperar los huesos, puedan recuperar a sus difuntos, puedan elegir dónde tienen que estar, en este caso. Eso no se ha puesto el Partido Popular. No, pero el Partido Popular ha intentado hacer una enmienda a la totalidad, donde realmente no se entiende muy bien qué es lo que defiende el Partido Popular, porque el Partido Popular es un Partido Popular, una derecha, la de este país, con un complejo democrático tremendo. O sea, no se entiende que cualquier ley que viene a hablar de memoria democrática y que viene a recuperar cuáles son los valores que sustentan esta ley, que es precisamente todos los crímenes, toda la violencia que hubo a raíz de un golpe de Estado, a raíz de una guerra civil, a raíz de la represión de una dictadura, no entendemos por qué el Partido Popular tiene tanto inconveniente en que, además de que se pueda reparar todo lo que se produjo durante esos años, por cierto, nadie ha hablado de víctimas de un solo bando, afecta a las víctimas de los dos bandos de la guerra civil. Se pueden ver perfectamente representados las víctimas de cualquiera de los bandos, pero evidentemente hubo un golpe a la democracia, hubo una guerra civil violenta, cruenta, y hubo una represión de dictadura de 40 años hasta el año 78, que es lo que viene a recoger esta ley. No entendemos qué complejo realmente tenéis para realmente impulsar este tipo de leyes que vienen a recuperar nuestra memoria democrática. A veces tengo la sensación de que os cuesta valorar la parte democrática de nuestro país, ¿no? Lo que dignifica a las víctimas, lo que permite reparar lo que pasó. Todas esas mujeres viudas que tuvieron que llevar la humillación en silencio y que no pudieron velar a sus difuntos y que además sufrieron ellas mismas la represión, estando en las cárceles. Muchas veces fueron perseguidas y económicamente expoliadas totalmente, y lo tuvieron que sufrir en silencio, porque ese silencio de repente llegamos a la transición democrática y se acaba, ya no hay fosa, ya no hay difuntos en la fosa, ya no hay a quien velar, no existe en la familia. ¿Pero eso quién lo ha dicho? Eso lo dicen. ¿Eso quién lo ha dicho? Pero eso quién lo ha dicho. Vuestras enmiendas vienen a nuestras enmiendas a la enmiendas, totalidad, como has sí, dicho. todos, Es sí, una sí. enmienda a la totalidad y un apoyo al veto que puso en el Senado Vox, que tampoco entendemos muy bien cómo en este tipo de cosas os alineáis principalmente con Vox y no sois capaces de
identificaros Habéis como fuerza democrática que defiende una ley que recupera la memoria democrática de habéis este país. pactado de las 94 enmiendas Vamos a ni dejar una a Javi, sola con vamos el a dejar a Partido Javi. Popular y en cambio Bueno, con pues Bildu, porque no habéis tendrían un sentido, alcanzado importantes transacciones. porque esa No enmienda tendrían no que tenía haber. en el sentido Ninguna de de la las ley. 94. Acaba No tu tenía en el introducción. sentido de la ley. Rafa. Si tú lo has dicho, eso era una enmienda a la totalidad. Porque en Una realidad enmienda a la os molesta- totalidad y hemos os molesta presentado, una son ley que cosas recupera distintas. la Una memoria enmienda a la democrática. totalidad que se es rechazó una ley que se sustenta y 94 enmiendas al articulado. Javier, No, perdona. ¿No ha acabado? No, hombre, claro que Ah, no voy a que terminar. termine. Ha Es que te acabado por callas. mí Isabel. No, hombre, es que cuando acaba por mí Isabel no estoy acabando yo. bueno, pues estaba preguntando si Es había una acabado ley tu que se intervención. sustenta en los derechos humanos. Es una ley que además está reconocida Pero que hay por varios las turnos, ¿eh? instituciones. Claro, hay turnos, pero tú has estado No, escuchando, te quiero decir hemos que estado luego- escuchando que tu luego intervención. volveremos a dar una Claro, segunda vuelta. pero déjame que yo termine porque cada vez que yo intervengo me cortan Pero y si no te puedo callas, terminar. entendemos que acaba de pensaba hablar. No, que no he habíamos terminado terminado. por eso. Entonces, una ley que se sustenta en derechos democráticos, en derechos humanos, que tiene una base importante que además se quiere llevar al ámbito educativo, como bien ha explicado la consejera, porque hay que recuperar también nuestra memoria democrática en esos niveles de estudio en los que todos hemos llegado, y hemos llegado prácticamente a la dictadura, y no se ha hablado de nada más que la dictadura desde un punto de vista historicista, no desde un punto de vista de reparación, de memoria de esa democracia que perdimos a raíz de una guerra civil y a raíz de un golpe de Estado. De eso no se habla en la escuela española, lo cual es terrible. Es terrible que nosotros, que después todos nos enorgullecemos de que vivimos en un sistema democrático, que hablamos de una transición democrática como una transición modélica. ¿Cómo va a ser una transición modélica democrática si no ha habido reparación? Si la ley de amnistía del 77 no eliminaba todo lo que había pasado, fue una ley de amnistía, un pacto para intentar volver a un sistema y una situación democrática que se nos había sido brutalmente quitado y eliminado. ¿Cómo eso desaparece? ¿Cómo 40 años desaparecen? No desaparecen. Entonces, está muy claro que esta ley era muy necesaria, porque además no existían tampoco sanciones, como ha explicado Elena, no se ha hecho nada y no ha pasado absolutamente Entonces, nada. la ley Desde de el 2000, Zapatero no sirvió para nada, la y ley que de memoria anteriormente histórica eso no recogía sanciones como recoge esta ley. Esta ley con sanciones sí obliga a cambiar monumentos, a que se cambien las calles, a eliminar todo lo que es representativo y significativo de una dictadura y del franquismo. Y además con sanciones que van desde los 200 euros a los 150.000 euros. Ahora sí va a ser mucho más efectivo. Y se está viendo, evidentemente después políticamente, dependiendo de quién gobierna, se ve realmente si hay cambio o no hay cambio. Aquí hasta que no hemos llegado nosotros al gobierno de la ciudad, no se ha retirado la única estatua franquista que había en esta ciudad, en este país, la única estatua franquista que quedaba. ¿Por qué no se ha quitado antes? Pero si tan orgullosos os sentís de vuestra democracia como nos sentimos el Partido Socialista, ¿por qué no habéis retirado lo que significa dictadura en esta ciudad? Os ha costado muchísimo. la consejera Y es más, de cuando se Cultura ha lleva- Vamos a dejarla acabar, porque si no va a ser una discusión entre vosotros dos. Cuando se ha retirado determinados monumentos, además se han vuelto a establecer, por ejemplo, ese monumento que hay ahí, que se quita por cuestión de memoria histórica y se pone en el cementerio de la ciudad, como si de repente nadie fuese al cementerio, y además en un sitio tan emblemático, tan significativo, y precisamente hablando de estas cosas de memoria, como es un cementerio, que tú tengas que ver todavía simbología franquista en el cementerio cristiano de Melilla. No nos parece, pero bueno, estamos en ello, estamos retirando monumentos, estamos cambiando calles, vamos a quitar las calles, en este caso, que representaron en esta ciudad represión, y muy doloroso además, porque los que somos de familias que hemos vivido la represión franquista ha sido muy doloroso. Los que hemos tenido abuelos en campos de concentración, como el de Celuán, ha sido muy doloroso. Eso no se borra de un día para otro, claro que no. Y hay que aprobar leyes como esta, realmente para hacernos justicia. Para alimentar el odio. No, odio no. Para poder realmente Para no hacer avanzar. justicia, verdad y reparación. Bueno. Y el papel de las mujeres también lo recupera esta ley, que no lo supo recoger también la ley de Ahora la ley de seguimos memoria ahondando en la ley, para que puedan intervenir todos. Javi. Bueno, Rafa, has dicho 50.000 cosas, ¿vale? Empiezo desde el inicio. Vos, por supuesto, estás en contra de esta ley, la ley de memoria histórica, que luego es ley de memoria democrática, porque nos parece una ley que divide a los españoles. Divide a los españoles, Rafa. Esta ley simplemente es para que el PSOE se venda. Y para que el PSOE, para que el PSOE se venda, y ahora te lo voy a explicar.
para que el PSOE se venda y para que el PSOE haga su política, que es una política de enfrentación. El PSOE siempre enfrenta a catalanes contra extremeños, a rojos contra azules. Hombres ¿Mentira? contra mujeres. Hombres contra mujeres, homosexuales contra heterosexuales. Ricos contra pobres. Ricos contra pobres. Mira, Isabel, gracias. Esta ley, si realmente la hicierais real, esta mañana mismo hemos tenido una comisión en la que se han llevado varias calles. Isabel estaba conmigo en la comisión. Si realmente hiciéramos esta ley, se hiciera esta ley, tenéis mayoría en la Asamblea de Melilla, porque sois 13 más un tránsfuga, 14, ¿vale? Llevéis lo que llevéis, se va a aprobar. ¿Por qué no lleváis todos los nombres de una vez del callejero de Melilla y se cambia? No, porque lo hacéis a cuentagotas. ¿Para qué? Para seguir vendiendo la marca del PSOE y para seguir haciendo sangre con la guerra civil. La guerra civil ya fue hace casi 100 años. La guerra civil fue sangrienta. La guerra civil fue hace 100 años. Borrar. Casi 100 años, Rafa. Y nuestro abuelo y bisabuelo supieron perdonar. Porque entre los que se mataban luego tuvieron que compartir trabajo. Pero si no se trata de perdón, se trata de memoria. Pues eso, pues la Se memoria, trata de vamos memoria a dejar, y de reparación. vamos a dejar reparación de qué, la reparación Pues que vosotros de todas esas personas que no han podido tener a sus difuntos la más allá de una reparación fosa que vosotros común. queráis tener, pero la historia Hombre, está la ahí. que podamos y el tener problema, que nos y el permita la problema ley. de esta ley de memoria democrática es que no la escriben historiadores, sino la escriben políticos. Y la escriben Bueno, políticos. Hay varias entidades Sí, varias memorialistas entidades. detrás. Sí. Muchas entidades Sí, memorialistas sí, que sí, por sí. fin han sido representadas en una ley. Ujú. Vale, la escriben los políticos. Son los políticos los que hacen esta ley. No la Legisladores. escriben historiadores. Porque lo No, peor, no, lo historiadores, peor que se claro puede que hacer, sí. y lo has dicho tú antes, que te has quitado el velo, es que en los colegios cuando se llega a hablar de la Constitución, ¿no? De Franco, has dicho, cuando se llega a hablar de Franco, la Constitución, tal, como que ahí ya se habla de una manera, claro, se habla de una manera objetiva, tal y como fue. No se puede hablar de manera subjetiva, no se puede hablar de esa manera de reparación, porque si se habla de una manera reparatoria, no se habla de la historia verdaderamente como fue. Pero Te has es que quejado, no- te has quejado no antes es- de que se quita un monumento, que no recuerdo cuál es la verdad, y se ha puesto en el cementerio. ¿Lo ponemos en un museo? ¿Te parece bien? ¿O tampoco? Para que lo vea la gente. En un cementerio no, desde luego. Vale, ¿lo ponemos en un museo y lo ve la No, gente? ponerlo Pues donde la tengáis gente que lo puede ver ponerlo, también en el aquí. cementerio como en el museo. Yo de verdad- Y sin embargo, el cementerio es gratis entra. Aunque sea difícil caminar por él porque está hecho polvo el cementerio cristiano, pero se puede ver. Sí. Esta ley, ¿De verdad sois partidos democráticos? sí. Pues sí, no sí, lo sí. parece. Mira, no lo es más, parece nada de lo que defendéis. Es más, te voy a decir. De verdad, es más, te voy a nada. decir. Vox se creó hace como 8 años. El PSOE, sin embargo, se creó hace más de 100 años. Es el único. 142 años. Sí, 142. Pues ya son años, en un bar. Sí. Es el único partido que ha estado en la guerra. El único partido que ha estado en la guerra civil. Sí. Es un partido Y en que la, ha ten- y en la democracia Sí, sí, anterior. exacto. Porque la guerra civil es la ruptura con una democracia. Una democracia. sí, Exacto. Sí, sí. Vale. Eso cuesta ya. Sí, cuesta. pero es la realidad. Cuesta decirlo, Rafa cuesta se puede decirlo. interrumpir. Espera, espera. creo, ¿no? Sí, sí. Pues- Que eso, ¿vale? Una guerra civil. En esa guerra civil, el Partido Socialista tuvo campos de concentración o cárceles llamadas checas, ¿sí o no? El Donde se Partido mataba. Socialista. Joder, el Frente Popular, Rafa. Donde se mataba gente. El Partido Socialista, con el Frente Popular, Partido mataba Socialista gente. en la guerra Mataba civil- gente en la guerra civil. Se quemaban monjas, se quemaban iglesias, se mataban niños, hijos de los Y que esas alguien son pensaba que era de también derecha. víctimas que recoge la ley. ¿Sí? Sí. Pues parece que solo se habla de una No, parte. o no, de porque un no bando. queréis hablar de esa parte, porque Ah. vosotros habéis borrado la historia, porque resulta Y que sí, ya no no existe Vamos- la, no, la- vamos a no dejar existe que la acabe- víctima. Al revés. No existen las víctimas. Al revés. Rafa, vamos Hay a que la que- equidistancia. Hay que dejar, Rafa, Rafa. la historia donde está. Hay que Javi. dejar Pero la hubo historia donde víctimas, está. Acaba, hubo Javi. mucha represión y hubo Acaba, muchas Javi, víctimas. ¿ya? Y hay gente todavía mayor que la Rafa. sigue llorando y la sigue sufriendo. Rafa, no, Ya no es tu está. turno. Tú Javi, has acaba. ¿En qué año naciste, Rafa? Si te puedo preguntar. Yo en el 75. Pero no os Anda, preguntéis mira, porque me justo- queda Emilio que no Perdona, habla. justo, justo cuando murió Franco. Sí. ¿Vale? Yo nací en el 89. ¿Tú crees que hemos vivido nosotros algo de la guerra civil? No, precisamente. ¿Hemos vivido algo del Porque franquismo? no nos lo han contado como debían de contárnoslo. ¿Y Nos qué- lo han y qué? contado de manera casi Claro. humillante o Sí. de manera como han podido llevarlo las familias de puertas para adentro, cada uno en su Todas casa. las fa- en Así todas es las como se han familias, explicado, Rafa, en se todas han las explicado familias las cosas. hubo Claro, de un bando pues y no de pasa otro, y nada. se cuenta de manera Hay que hablarlo, subjetiva. hay que hablarlo, Pues por hay que eso- hablarlo pues por porque eso la- los historiadores son los que tienen que hacer la historia, no los bueno, políticos. no, en este país la historia Ya. la hacemos entre todos y la memoria la recuperamos Entre entre todos, no, todos. porque turno- casualmente la las dos recuperamos leyes las ha entre hecho el todos. PSOE. Las dos leyes las ha hecho el PSOE. El Con un turno- apoyo el turno de parlamentario. Emilio. Yo me lo El guiso turno de y yo me lo como Emilio. como Hombre, yo me lo guiso, yo me lo Emilio, como, no, ya. en este caso con una mayoría parlamentaria. Habla De Emilio. verdad que os he escuchado con muchísimo interés, ¿no?
Y este tipo de cuestiones y este tipo de leyes siempre levantan muchísimas polémicas porque hay muchas susceptibilidades, hay muchos antecedentes, hay muchos dolores, hay muchas penas, hay muchas familias. Y es difícil que nos pongamos de acuerdo en estas circunstancias. Yo, como persona que me considero progresista, difícilmente podría estar en contra de una ley como esta, difícilmente. Antes se ha dicho aquí que la transición española fue modélica y que no fue nada traumática. Y es cierto, y es porque supimos hacerla con escalones. Fíjese, si esta ley la ponemos en marcha en el año 75, pues hubiéramos tenido 4 golpes de Estado seguidos, uno detrás de otro. Es decir, los gobernantes, en su responsabilidad, en su mesura, tienen que saber gestionar los tiempos. Y en estos momentos ya tocaba una ley o normas de este tipo que viniera a complementar la que ya teníamos del año 2007 y que ojalá sea el cierre y el colofón de esa tragedia, de esos oscuros momentos que fueron la guerra civil y sus consecuencias. Yo me he leído la ley y he tratado de, en algunas cosas, pues obviamente no puedo estar de acuerdo, o pondría matizaciones, o haría enmiendas, pero he tratado de sustraer, de sacar todo aquello en lo que creo que todos estamos de acuerdo. Creo que todos podríamos estar de acuerdo, ¿verdad? Porque, en definitiva, lo que hace el Gobierno es atender una demanda ciudadana, una llamada de la historia, ¿no? Que incluso nos recomendó el propio Consejo de Estado, ¿verdad? El Consejo de Europa, en su momento, ¿no? Así que, si me permitís, yo voy a destacar algunos puntos de la ley y veréis cómo difícilmente podemos estar en desacuerdo, ¿no? Porque es una ley que repudia y condena el golpe del 36 y la dictadura franquista. Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque es una ley que reafirma los valores democráticos, de convivencia, de pluralismo y defensa de los derechos humanos, así como los de la igualdad, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo. Porque hay un capítulo también para las víctimas y para los niños robados. ¿Recordáis esos niños que se llevaron a Rusia, que los perdimos, etcétera, etcétera? Hay que reparar ese daño. Porque también habla sobre la localización y sobre la identificación de las personas desaparecidas, por Dios. Hay que reparar ese daño a esas familias que todavía están intentando encontrar a sus hermanos, a sus abuelos, a sus hijos, etcétera, etcétera. Porque establece una fecha, el 31 de octubre, ¿no?, para conmemorar a todas las víctimas, sin exclusión. Me parece también que podríamos estar de acuerdo. Quizá la cuestión más llamativa y la que haya levantado más expectación, no polémica, más expectación es la que se refiere a la disposición adicional octava, ¿no? Al acceso, a la posibilidad de acceso a la nacionalidad española de determinadas personas, determinados hijos, abuelos, etcétera, etcétera. Y me parece justo, También me parece justo que puedan acceder a la nacionalidad española los brigadistas internacionales. Dieron su sangre por este país. Y, por tanto, me parece también justo y reparador. Porque suspende los títulos nobiliarios. De verdad, me parece un régimen feudal, ¿no?, que yo particularmente creo que tiene que desaparecer del todo. Porque establece los símbolos que son contrarios, ¿no?, a esta situación. Me parece muy bien que se delimiten. Y otras cuestiones, como por ejemplo cambiar el nombre del Valle de los Caídos, bueno, pues, me parece también muy bien. Y también hay una cuestión muy importante, que abre la posibilidad de información, de acceso a la información a todos los ciudadanos. Y esto me parece importantísimo, que hasta ahora no teníamos. Quizá tenían acceso a esa información determinados estudiosos, historiadores, etcétera, etcétera. Pero un ciudadano como tú y yo, que queremos ver los antecedentes, ¿qué le pasó a mi abuelo? ¿Por dónde estuvo mi abuelo? ¿Quién lo fusiló? No teníamos acceso a esa información y es justo también que la podamos tener. Y hay una cuestión también que quiero resaltar, cuando estamos hablando de víctimas de todas las partes.
En ese conflicto participaron muchos rifeños, muchísimos. Fueron utilizados como carne de cañón. Se les engañó. Se les engañó y se les llevó a un conflicto que no era suyo. Que fueron utilizados, ¿no? Y que posteriormente fueron abandonados. Me parece también justo que se repare la memoria de estas personas. Por tanto, yo creo que es una ley que si de verdad la tomamos desde esa perspectiva, ¿no? Después de casi 80 años, poco lugar hay para el enfrentamiento. No lo hay, es simplemente una ley reparadora, una ley de memoria, que yo creo que era necesaria para cerrar ya definitivamente este capítulo, que se abrió en el año 75, que se le dio un impulso en el año 2007 y que ojalá en estos momentos con esta ley quede definitivamente cerrada, porque como tú muy bien has dicho, ninguno participamos en la guerra civil, nuestros hijos ya no saben, o prácticamente no saben qué pasó, nuestros antecedentes son de nuestros abuelos quizás, pero es justo, es muy justo, y hay que hacerlo así, de que nuestros hijos y nuestras propias o futuras generaciones tengan un conocimiento veraz de lo que realmente ocurrió. Isabel. Bueno, por alusiones. El Partido Popular está a favor de la localización, de la localización de los fosos, las excavaciones, exhumación de los cadáveres y entrega de los restos a la familia, que es lo que se ha venido haciendo en los últimos años de democracia. Eso evidentemente estamos a favor. La enmienda a la totalidad fue por, lo he explicado antes, por considerar que había una traición al espíritu de reconciliación que supuso en su momento la transición, como he dicho antes. De hecho, es llamativo, estamos en el año 2022, la comunidad internacional, los países europeos, Estados Unidos, les sorprende, ¿no?, ese afán que tiene España de seguir removiendo su historia, de seguir buscando culpables, de seguir buscando responsabilidades, cuando Franco ya hace más de 50 años que falleció, cuando hace más de 80 años que finalizó la guerra civil, evidentemente un episodio oscuro y triste de nuestra historia, donde es muy fácil que en una familia haya personas de ambos bandos y evidentemente un sufrimiento, claro que sí, pero es que ya estamos los bisnietos de aquellos, y si quienes fueron los protagonistas en su momento decidieron dar un paso valiente y decidieron mirar por el bien de España y que España continuara enterrando las heridas, esto de estar removiendo y reabriendo, más allá de lo que he dicho antes, que considero que por justicia, evidentemente, las familias deben de poder conocer la historia, deben de poder enterrar a sus muertos. Eso nadie lo discute y nadie lo va a discutir. Otra cosa es que esta ley lleve aparejada un ánimo espurio. Lejos de lo que ha explicado Emilio Guerra, el Partido Popular, el punto de discordia, ¿no?, y todas las transacciones que ha habido con Bildu, los herederos de ETA, es precisamente porque entendemos que esta ley, que además hay que recordar que se cierra casualmente el periodo, ¿no?, que ellos consideran de resarcimiento, ¿no?, del daño que se ha hecho en España, de los capítulos oscuros, el 31 de diciembre del 83. Pues esta ley crea una comisión técnica para resarcir a las, otorga un plazo de 1 año para la creación de esa comisión técnica, para resarcir de forma económica a las víctimas del franquismo, de la guerra civil y perseguidos por circunstancias religiosas y de cualquier índole. Esto por un lado. ¿Qué pasa con esta comisión, en la que además es una enmienda con Bildu? Que va a resarcir a aquellas víctimas reconocidas tanto en la normativa estatal como en la normativa autonómica. Y diréis, bueno, ¿y qué pasa con eso? ¿Qué problema hay? En principio podríamos pensar que ninguno, pero es que la normativa autonómica, y esto además es una petición de Bildu, la normativa autonómica del País Vasco y de Navarra recoge como libertadores de la democracia o luchadores por la democracia, de una forma eufemística, hacen alusión a lo que son los terroristas. Los luchadores por la democracia en la normativa autonómica del País Vasco y de Navarra son los terroristas de ETA, del FRA, del Grapo. Entonces, al final estamos poniendo la condición de víctima
a quienes asesinaron a más de 854 españoles, en el caso de ETA, en el caso de la Grapo a 20 españoles, en el caso del FRAP 5 españoles, esas personas, que además es una realidad histórica mucho más reciente, no tienen derecho a ese resarcimiento económico, no tienen derecho a esa restauración, no tienen derecho ellos también. Esto termina en el 83. Aquí las víctimas de ETA no tienen cabida en esta ley. Aquí no tienen, pero es que lo peor de todo es que no solo no tienen cabida, sino que quienes los asesinaron van a poder ostentar la condición de víctima, incluso van a poder recibir un resarcimiento económico. Esto es vomitivo, esto es una vergüenza, esto es una barbaridad. ¿Y por qué hasta el año 83? Porque además a todos los terroristas que fueron apresados por los GAL se pretende que también ostenten esta condición de víctima. Por eso finaliza el 31 de diciembre del 83, otra cesión que se hace a Bildu. Entonces el Partido Popular, lógicamente, no puede apoyar, no puede amparar y no puede dar lugar a esta ignominia, porque esto no es democracia, esto es otra cesión malévola que se hace por parte del sanchismo, porque no quiero ni llamarlo socialismo, porque sé que los socialistas de bien no están a favor de la deriva radical del Partido Socialista, que por cierto habéis estado a punto de celebrar vuestro 40 aniversario del felipismo sin el propio protagonista. El día 2 de noviembre, Fausía, celebrábamos en toda España, pero en Melilla pues acudíamos al tradicional acto de ofrenda del Día de los Fieles Difuntos. Y bueno, como saben los melillenses, en ese día pues hacemos una ofrenda floral a ilustres melillenses de nuestra ciudad. Hay un arco amplio, personajes políticos, personas que dieron su vida en actos heroicos, las víctimas de los tristes accidentes de avión que padecimos en nuestra ciudad. Y también pues hay víctimas de ETA, varios guardias civiles melillenses que fueron asesinados por la banda terrorista de ETA. Y a mí, personalmente, tengo que decir, me chirriaba, porque la presencia, ¿no?, del Partido Socialista en este acto, que es donde tiene que estar, lógicamente. Pero luego el contraste, ¿no?, de ver a Pedro Sánchez en el gobierno de España, sustentado por los herederos de ETA, que son los compañeros de viaje del sanchismo, son con los que ha pactado esta ley de memoria democrática. Y no solo eso, como socios preferentes para pactar los presupuestos generales del Estado, para esto, para esta ignominia, para esta vergüenza, el Partido Socialista sí que tiene que hacer un proceso de regeneracionismo, un proceso de renovación y un proceso democrático para, por lo menos, conceptualizar de forma correcta lo que es una víctima, lo que son las víctimas, todas las víctimas, y no unas víctimas y otras no. ¿Javi o Rafa? Por alusiones. Porque... Sí, pero bueno, como... Hombre, de todas por darle formas, dinamismo al debate, porque... Escúchame, que de todas formas os vais a estar aludiendo continuamente. No, pero vamos, sí, en este tema no se puede tergiversar tanto la historia, no se puede manipular tanto... Ah, por cierto... No, perdón, ahora me dejas a mí terminar. Déjala que sí, pero acabe, es en contra de, por supuesto, de lo que has dicho del ámbito educativo, que se ha explicado en las aulas desde una perspectiva historicista, objetiva, como se debe explicar en las aulas. No, las aulas no quiere decir que sea objetiva. Las aulas no están para ideologizar. No, las aulas no están para ideologizar. Pero las aulas no están para ideologizar. La historia hay que contarla tal y como ocurrió. Esto es el apunte, Rafa. ¿Puedo hasta el final, sin está. que me interrumpa, sin que tenga que estar todo el tiempo? Tú eres el mayor interrumpidor de este programa. No, yo no soy el mayor interrumpido y se acaba de ver, se acaba de demostrar las 2 veces que he intervenido. No, porque que me quedaba ese apunte. Bueno, vamos a dejarle básicamente para que podamos... tergiversáis muchísimo. Todas vuestras enmiendas, de hecho, sí que son tremendamente espurias. Espurias porque vienen un poco a... transformar la realidad de lo que ha pasado y sobre todo, y lo más importante, es la realidad de las víctimas. ¿Cómo podía hablar, de verdad, cómo podía hablarle al Partido Socialista de las víctimas del terrorismo de ETA? De verdad, sinceramente, si el terrorismo de ETA ha acabado precisamente gobernando el Partido Socialista, ha sido una de nuestras grandes victorias, la de todo el país y la de los demócratas, pero principalmente de la política llevada durante toda la legislatura de Zapatero, y ahí el papel fundamental de su ministro de Interior, Rubalcaba, fue lo que permitió acabar con
con el terrorismo de ETA, que parece que eso tampoco os gusta recuperar, esa parte de la memoria democrática, igual que los concejales del PP, los concejales socialistas también fueron asesinados, y después ha habido leyes que han servido para hacer precisamente justicia y reparación a todas esas víctimas. Es que eso se olvida decirlo, porque es fácil manipular, hacer un populismo barato como es el que hacéis, para hablar de ETA, intentar todo el tiempo ganar votos con el tema de ETA. Cuando estamos hablando de hacer una ley de memoria democrática y se circunscribe a un periodo histórico concreto, y tenéis que ser... No, déjame terminar. A un periodo histórico concreto que tiene que ver con precisamente un ciclo en el que se acaba con una democracia y se empieza con otra democracia, ¿vale? Que es ese golpe militar del 36, la guerra civil, cruenta, violenta, la represión de una dictadura, en este caso franquista, que hasta el 78, con la nueva Constitución democrática, no se supera todo ese periodo histórico. ¿Cómo vais aquí a mezclar y a meter cosas relacionadas con otros procesos que también son históricos y que hay que tratarlos históricamente, pero que no tienen nada que ver con ese periodo? ¿Cómo pretendéis tergiversar con vuestras enmiendas lo que ha sido todo un periodo de dictadura, guerra, represión, que tiene sentido en sí mismo, y que estamos hablando de las víctimas de los dos bandos que deben ser reparadas, y esas víctimas de ambos bandos tienen que ser recordadas, claro que sí, como parte de nuestra historia, que no debe volver a repetirse? No podemos volver a repetir un golpe de Estado. Podía haber pasado, como bien ha dicho Emilio, en el año 81 tuvimos un 23F, estuvimos a punto de retrotraernos democráticamente. ¿Por qué? Porque evidentemente todavía en el 81 seguían las estructuras de la dictadura franquista. Y eso hubo que ir desmontándolo y desmantelándolo a lo largo de los años con mucha cabeza política, con muchas medidas, para que no volviera a haber, como bien ha dicho Emilio, 4 golpes de Estado, que es lo que hubiera habido en este país si poco a poco no se van estableciendo las normas y, en este caso, las acciones políticas que nos permitieron salir de esa dictadura. No cogimos y dijimos borrón y cuenta nueva. ¿Cómo vamos a hacer un borrón y cuenta nueva del sufrimiento, de las fosas comunes, de las víctimas, de las mujeres que sufrieron todo lo que sufrieron, que además de tener a sus maridos en las cunetas, después ellas sufrieron además también la represión? ¿Cómo vamos a hacer un borrón y cuenta nueva de eso? Es completamente de justicia histórica, democrática, lo que está recuperando esta ley. Lo que pasa es que os cuesta romper con ese hilo de conexión que tenéis con el franquismo. Y os cuesta a vosotros, y por supuesto le cuesta a Vox. Y eso es lo que al final os une a los dos partidos, al Partido Popular y Vox, en esta apuesta común por ir en contra de una ley que tiene fundamentos democráticos, que se basa en los derechos humanos, que pretende hacer pedagogía de la cultura democrática en la escuela, en los institutos. Por supuesto que sí, y que conozcamos la historia real para no volver a repetir todo lo malo que tuvimos durante más de 40 años en este país. ¿Cómo no vamos a querer que eso se siga dando? Y por supuesto esa simbología que no podemos permitir que siga estando, que es muy dolorosa para muchas familias, para mucha gente, y que, porque ha costado tanto en 40 años hacer ese cambio de simbología y esas reparaciones. Han habido dictaduras en Latinoamérica que han terminado y enseguida se ha reparado a las víctimas. Igual que el terrorismo de ETA se ha reparado y todavía están ahí los terroristas donde tienen que estar, en las cárceles. Hay más de 350 delitos sin resolver. Bueno, habrá todo lo que tú quieras y evidentemente la justicia tiene sus imperfecciones. Se te escucha y parece que ETA está resuelto, no, acabado, está resarcido. ETA no es que esté resuelto, pero tú imagínate, me estás hablando de ETA que acabó en el 2011 y estamos hablando de una dictadura que acabó en el 78. De la guerra civil. Claro, y en el 78 todavía hay cosas sin reparar y me estás hablando del 2011. Pues claro que hay que reparar todavía las del 78 para hablar de las del 2011, que se habla, y hay leyes específicas y hay reparaciones específicas, pero no mezcléis las merinas con otro tipo de ovejas, por favor, porque de verdad, al final pretendéis con estas dinámicas de la confusión meter a todo en un mismo saco, que no se hable de las víctimas reales. Cuando hablabas tú equidistantemente de hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales, ¿qué heterosexual es discriminado o atacado por ser heterosexual? No hagáis demagogia con estas cosas, por favor. ¿Qué mujer no sufre, en este caso, por ser mujer, violencia de género?
De verdad, es que no podéis hacer estas equidistancias que son tan dañinas y tan peligrosas. Con de esto nos verdad. vamos a 8 programas más, ¿eh? Por lo No, menos. porque es que me parece indignante y precisamente la dignidad es lo que estamos intentando recuperar con esta ley democrática. Bueno, creo que me Javier. toca, ¿no? Mira, de ETA no se puede hablar, ¿no? ETA desapareció supuestamente yo no te he dicho que no. en 2011. De ETA no se puede hablar. No, Eso no, Isabel, por terminó ejemplo, en el ETA, 2011, ¿y por qué dices como de ETA? terminó en el 78 el franquismo. Ah. Claro, es lo que he dicho, ni más ni menos. De ETA no se puede hablar, pero del franquismo sí, ¿no? Sí, yo no te he dicho que no hables de Pero eso. estamos hablando de la ley democrática. Estamos Bueno, hablando de hablamos de la Ley de Memoria Democrática. Usted, señor Guerra, ha dicho antes No hace falta que me hables de usted, me puedes Vale, tutear. Emilio, has dicho antes que hay un punto en la Ley de Memoria Democrática que pide otorgar la nacionalidad a aquellas personas pues, que fueron exiliadas por el franquismo, ¿no? O que fueron expulsadas o que tuvieron que abandonar España por cualquier tema. Vale. ¿Cómo le explicas a un saharaui español que se está luchando por eso mientras el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno actual, tu presidente, El de todos. no, el tuyo, El de todos los españoles. echa a los saharauis españoles de España, cuando fue una provincia? ¿O no acordáis de la matrícula SH de los coches? No me acuerdo, de verla, no en fotos por supuesto, pero la he visto. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos que se le da la nacionalidad a gente? ¿O cómo lo testificamos? ¿Cómo lo aseguramos? Pues, sin embargo, los saharauis se quedan fuera. Que siga habiendo saharauis españoles en el Sáhara. Y una pregunta, Rafa, ¿dejará el PSOE de cantar internacional cuando haya un acto? ¿O eso no entra dentro de Pero si ahora vamos de la a Ley de tener a Memoria Pedro Sánchez Democrática? como presidente de la Internacional Socialista, ¿cómo vamos a Pero- dejar de cantar el himno de la Internacional con lo que nos sentimos perfectamente ¿Y identificados? por qué no entra dentro de eso de la Ley de Memoria Democrática? ¿El qué? La internacional, ¿por qué El- no se deja el de cantar la el internacional? dejar de cantar en la Internacional, ¿por qué? ¿Por qué no? Pues, ¿tú has leído el contenido de la Internacional Socialista? Y entonces, Porque son los valores que llevamos defendiendo desde hace 142 años y que siguen siendo básicamente los mismos. Hemos cambiado o sea, me está cuatro hablando cosas. de los mismos valores Claro. cuando, El PSOE cuando mataste a la gente en la guerra valores civil. No, valores Los mismos democráticos. valores cuando mataste a No, la es que gente en este la es un guerra civil. partido democrático, lo que pasa Sí, es que os democrático. cuesta- El PSOE Hombre, tiene un pasado, democrática. yo creo que... Tiene un Claro, pasado claro, y esta ley de vosotros- memoria pasado. democrática. Especular. El PSOE tiene un Tiene pasado pasado. y esta Leeros ley la historia. de memoria Ya lo que faltaba que democrática. habléis tres. Deberíais de leeros la Perdona, historia. el PSOE tiene Este partido es Bueno, un partido Rafa, mira, te hemos democrático. dejado hablar, por favor, si te calienta, pues espérate un Pues turno. sí. El Es PSOE, indignante que el hable así del PSOE. PSOE. A mí me Pero llama- no- A mí Javi, me han no- dicho que no le bueno, a mí me han dicho que preguntes. Vox tiene un hilo franquista y me he esperado a hablar, ¿eh? Vale. El PSOE lo que hace con esta ley es ocultar la historia de vergüenza que tiene, la historia sangrienta. ¿Cómo? Hasta en una guerra. Claro. Hablamos de la ¿qué? La oculta, esa historia la oculta y la cambia ¿Pero por qué a lo su ocultas gusto. si la ley recoge todas las víctimas? A todas, absolutamente todas. Sí, sí. Y además queréis cambiar los libros de historia a vuestro gusto. Hombre, los libros No, de historia no Rafa. lo cambiamos. Mira, el que haya una ley que recoja la historia no quiere Sí. decir que se cambie la historia. Recoge la historia en su conjunto. La que en un momento Recoge la- determinado claro. le interesaba Recoge- al poder establecido y Claro. la que recoge la historia de todo el mundo, Claro. no solamente el de Claro, toda la antes, gente, antes no era, solamente antes era de los antes era la poderes. historia que no valía y ahora que gobernáis vosotros es la historia que vale, ¿no? No, Eso me lo no, quieres es que la historia, bueno, si hablamos de historiadores, cada uno, su visión, su Sí. historiografía, su perspectiva, etcétera, a mí esto es una ciencia, no sé si lo Sí. sabes. Yo creo que Es da como para otro todas las programa este ciencias, tema. como todas las ciencias, no es un Claro, dogma pero de es que fe, realmente, no Isabel, un lo que dogma hablamos fe. es de historia, porque esta ley de memoria democrática habla de la historia. Y la historia está escrita. No hace falta reescribirla, tal y como hace el PSOE, Pero tal que y la como hace el historia PSOE con está su ley de memoria continuamente histórica y su reescribiéndose. ley de memoria democrática. Pero que Y le si está re- haciendo un flaco favor a los historiadores, de verdad. Que es que los historiadores No, no, están continuamente flaco favor lo estáis reescribiendo haciendo la vosotros, historia. flaco favor Son lo- investigadores. Pero en con Flaco eso favor, consiste Rafa, lo la estáis haciendo ciencia. vosotros, que le estáis quitando el trabajo escribiendo vosotros la No, historia a los porque nosotros políticos. lo hacemos con historiadores. Sí, sí. Hombre, claro, tú te piensas Sí. que ahí nos ponemos desde el Partido Socialista a inventarnos. No, hay ¿No? investigadores y de hecho más Vaya. historiadores que las entidades Dime dos, por memorialistas. ejemplo. Dime dos Bueno, historiadores. las entidades memorialistas, ¿qué Dime te dos voy a historiadores. decir? Yo conozco muchos historiadores. Pero te dime tengo dos que por qué- estén colaborando dos con el que- PSOE, los que por te favor. gustan a ti o los que nos gustan a nosotros. Los que te gustan a ti. Dime dos, por favor. Dos nombres. Mira, yo te puedo decir que hay Dime dos nombres. investigadores. Uno. Medio Mira, nombre. hay El nombre de pila. investigadores
en entidades memorialistas. No te voy a decir ahora historiadores, porque tampoco vale. hace falta. Bueno, ¿por qué no hay? Porque hay muchísimos. Sí, sí. Hay investigadores en entidades memorialistas que son los que no estáis teniendo en cuenta vosotros. Que las entidades memorialistas llevan haciendo un trabajo de muchísimos años, de muchísimas décadas sobre esta cuestión. ¿Dónde están esos historiadores? ¿Qué pasa? Eso no existe. Esos son los que estuvieron en el Senado el otro día, cuando se aprobó la ley. ¿Qué pasa? Que esos historiadores no existen. Hay que tener en cuenta solo Claro, los historiadores que vosotros queréis. no, pero habrá que tener en cuenta a un conjunto amplio de historiadores. A los que Bueno, vosotros queréis. No es necesario, a los que nosotros queremos no, pero cuando hay entidades reivindicando algo y hay una demanda ciudadana, como bien ha dicho Emilio, por algo será. Bueno, vamos acabando. Emilio, y hacemos una ronda cerramos. final de 1 minuto cada uno, Bien, o 30 segundos, si no nos A mí me llegamos. gusta extraer la parte positiva de todo, ¿no? Quizás porque soy una persona que me enfrento al mundo con mucho optimismo, ¿verdad? Y extrayendo esa parcela que me parece importantísima en los tiempos que vivimos. He dicho al principio que esta ley de memoria democrática viene a resolver un asunto de la llamada deuda histórica que no quedó resuelto en el año 2007. Hemos dicho también que creo que fue acertado esperar tantos años, desde el año 75, desde el año 78 hasta el año 2022, de poner en marcha una ley que era necesaria, que era justa, y que si se hizo fue porque nuestros políticos gestionaron muy bien los tiempos, el momento y las circunstancias. He dicho también que yo habría presentado muchísimas enmiendas a esta ley. Claro que sí, hubiera presentado muchísimas enmiendas a esta ley, pero me quedo con la parte más importante, la parte global, la parte general, y os he detallado con anterioridad esas partes o esos principios que me parecen realmente positivos. Y que considero la ley como un cierre, como un colofón de algo que hay que olvidar ya desde esa perspectiva, que tenemos que dejar bien atado la posibilidad de resarcir a todas esas personas, que tenemos que dejar muy bien y bien atado esas reivindicaciones justas de todos estos afectados y de todas estas víctimas. Y esa es la parte que me quedo desde esa perspectiva en lo que se refiere a esta ley. Has hecho referencia al tema saharaui, has hecho referencia a que te acuerdas de las matrículas. Yo he vivido en el Sáhara, por tanto te puedo transcribir una situación y una realidad. Yo he estado en el colegio, en el Sáhara, yo he compartido pupitres con saharauis, yo he sido amigo, soy amigo de muchísimos saharauis, pero creo que no es el momento, ni la circunstancia, ni la ley para abordar una cuestión que está pendiente, que está vigente, que puede herir muchísimas sensibilidades y que tiempo habrá para reparar, si hay algo que reparar, esta circunstancia, pero que no se debe mezclar con una ley que está basada en unos principios, no se debe mezclar con una ley que viene a reparar cuestiones de la guerra civil, cuestiones del 36 hasta el 39, y no se debe mezclar con una cuestión que es fundamentalmente práctica, ¿no? Porque, repito, yo creo que es el momento donde quizá menos sensibilidades se hieren, ¿no? Precisamente porque ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Ya no están vivos aquellas personas que sufrieron estas consecuencias, pero sí es justo que sus familiares, que sus descendientes tengan respuestas a esas reivindicaciones, ¿no? Y por eso me quedo con esta parte positiva de la ley, aun cuando considero que podría haber sido mejorada en muchos aspectos. Vamos a una ronda de conclusiones de 30 segundos, si no, no me da tiempo a abordar tanto Conclusiones, asunto 30 como segundos. tenemos pendiente. 30 segundos, por favor. Lo pones complicado. Bueno, el Partido Socialista, cada vez que está en una situación de crisis, no duda en sacar a Franco a bailar como una estrategia electoralista, eso a nadie se le escapa. Si bien ha dicho Rafa y ha hecho antes alarde, es cierto, ¿no?, que dentro de la fila socialista, tristemente, al igual que en las filas del Partido Popular, hay muchas víctimas por parte de ETA, pero eso es mayor razón para la ignominia y para la vergüenza de los pactos de Sánchez con Bildu. Y por otro lado, y para terminar, decirle también al señor Robles que históricos del Partido Socialista firman un manifiesto contra la Ley de Memoria Democrática y piden su retirada. Piden la retirada del proyecto de la ley aún en tramitación al considerar que tergiversa el gran pacto constitucional del 78. Entre los firmantes está el expresidente del Senado, Juan José Laborda, el exministro de Sanidad y Defensa, Julián García Vargas. También está el hijo de...
Carmen Iglesias, José María Mújica, hijo del político socialista asesinado por ETA, Fernando Mújica, y los exdiputados de UCD y del PSOE, Luis Berenguer y Carmela García Moreno, entre otros. Por los temas por el ataque que supone para la transición y también por los pactos vergonzosos alcanzados con Bildu para esta ley. Bueno, históricos no son historiadores, ¿no? O sea, histórico vuestro pasado. Claro, es Sin un partido con que... ronda de conclusión. que no me conteste, nosotros que ahora somos un soy partido 30 con segundos. mucha historia y con muchos momentos, entre ellos haber vivido las dos democracias principales de este país, en este caso la Segunda República y la actual democracia, ¿vale? Tenemos toda esa historia. Claro, no, evidentemente los socialistas del año 36 no piensan igual que los socialistas del 2022, ni los que estaban en el 78 ni los que están en el 82, por supuesto. Pues esa es la grandeza del Partido Socialista Obrero Español, que por supuesto ha tenido su evolución. No hay que mezclar, como bien ha dicho Emilio, no hay que mezclar Sáhara, ETA o salir por la tangente cuando no interesa hablar Nosotros y los vuestros. no interesa ir a las cuestiones fundamentales de la ley, que la ha explicado muy bien Emilio, que son una serie de cuestiones que enrocan esta ley con todo el sistema democrático del cual actualmente disfrutamos y que dejamos de disfrutar por culpa de una dictadura, de una guerra civil y de un golpe de Estado. ¿Vale? Es eso lo que estamos recuperando, esa democracia y esos valores democráticos, y claro que los tenemos que llevar a las escuelas, y habrá que tirar de muchos historiadores para escribir la historia como continuamente se está escribiendo. Pregúntale a cualquier historiador si la historia es inamovible, que esto no es ningún dogma de fe, es una ciencia, y hay muchos historiadores, no voy a mandar ningún historiador al altar, porque ninguno... todos tienen su momento, su investigación y sus tesis. Javi y acaba Emilio. Sí, Mira, Javi. Voy. No me voy por la tangente, mira, te lo explico. España tiene la historia más grande de todas las naciones del mundo y tiene sus luces y sus sombras, ¿vale? Esta ley de memoria democrática es para tapar las vergüenzas del PSOE, que como tú dices, ha tenido mucha historia. Has dicho antes que un socialista del 36 no piensa igual que un socialista del 2022. Pero, sin embargo, también has dicho que la internacional esa que se lleva cantando 7.000 años representa los valores del PSOE. Entonces, los fundamentales, sí. Exacto. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues que los valores fundamentales siguen siendo los mismos, democráticos. Ya está. Los valores del PSOE son democráticos. Yo solo sé que PSOE y no es no el todos único tienen los partido mismos que No valores. vamos a está seguir discutiendo representado con esto. en la asamblea de Melilla que ha estado en la guerra. Javi, Emilio. Sí, bueno, yo al hilo de lo que estáis diciendo, se me viene a ocurrir una cosa. Es que muchas veces somos contrarios a entender, a comprender, a aceptar que todos evolucionamos. Todos evolucionamos. Y evidentemente los partidos políticos también. Y muchas veces eso nos cuesta entenderlo. Y estamos hablando de un partido político que tiene más de 100 años de historia. Más de 100 años de historia y que ha pasado por muchísimas vicisitudes y por muchísimas cuestiones, ¿no? Y aquí se me ocurre una frase de Demócrito, que era un filósofo presocrático, que decía que todo fluye. Todo fluye. Y venía a poner un ejemplo, ¿no? Si quieres bajar el río una vez, la segunda vez que quieras bajarlo, ya ni vas a ser tú mismo, ni tampoco va a ser el mismo río. Es decir, que tenemos que comprender que todos evolucionamos, que todos nos adaptamos a las circunstancias. Por eso el hombre es lo que es y por eso el hombre ha triunfado en este planeta, gracias a esa posibilidad de adaptación, pero que en esa evolución no dejamos tampoco atrás pues, ciertos valores y ciertos principios, como muy bien has dicho, que son, digamos, la referencia, en este caso, de una formación política. Y eso tenemos que entenderlo y no tenemos que ser tan monolíticos algunas veces para comprender estas cosas. Vamos a pasar al siguiente asunto. Bueno, pues muchos de ustedes ya lo habrán sufrido y lo habrán padecido en sus viviendas, pues los continuos cortes en el suministro de agua y los problemas que estamos teniendo últimamente derivados también de la instalación de ese cuarto módulo de la desaladora. Bueno, pues viene esta tarde el presidente de Coalición por Melilla. Ayer se reunieron los diputados de Coalición, los consejeros de Coalición por Melilla con el presidente del partido, pues para abordar algún tipo de solución. Esta tarde el presidente de Coalición por Melilla ha ofrecido una rueda de prensa en la que pues culpa a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y responsabiliza a la secretaria general del Partido Socialista y a la delegada del Gobierno de no mediar con el Gobierno central
y anuncia medidas que va a adoptar en breve el consejero de Medio Ambiente, aunque no especifica cuáles. Como tenemos aquí al representante de Coalición por Melilla, pues no sé si nos puede arrojar algo de luz sobre este asunto. Sí, os decía antes del comienzo de la tertulia que el tema del agua es un tema que hay que analizar en profundidad y que tenemos que evaluar sus antecedentes y sus precedentes históricos, ¿no?, en cuanto a lo que es el suministro de agua de la ciudad. Una ciudad que siempre ha tenido un déficit claro en ese suministro, que antes de que se pusiera en marcha la desaladora, la desalinizadora, nos nutríamos exclusivamente pues, de esos pozos, ¿no?, de la ciudad, esa agua subterránea, una agua de cierta mala calidad, es verdad, pero que surtía a la ciudad, ¿no?, que conforme esos pozos, esos acuíferos se fueron vaciando, y sobre todo tener en cuenta que esos acuíferos recibían el agua del río, y ya no es el mismo río que teníamos antes, ni tiene las mismas subidas, ni la pluviometría es la misma, y también recibía aguas subterráneas de otras fuentes de allá, más allá de nuestras fronteras. Si observáis el entorno de la ciudad, más allá de nuestras fronteras ha habido un crecimiento de la población brutal, ¿no? Bien, ese suministro de agua es el que se nos detrae, ¿no? Ese agua y esos pozos que hacen en esa zona hace que ese agua ya no llene los acuíferos. Por tanto, los acuíferos no dan o no aportan solución a las demandas de nuestra población, que ha crecido evidentemente de una manera exponencial, que se tuvo que poner en marcha la desalinizadora, que es una máquina que está sujeta a averías, que está sujeta a problemas y que está sujeta a muchas vicisitudes. Bien, es cierto que lo que no tenemos en esta ciudad es un fondo o una reserva estratégica de agua que supla estas cuestiones, ¿no?, como bien podría ser el pantano de las Adelfas, pero el pantano de las Adelfas tampoco está recibiendo el caudal que tendría que recibir por ciertas circunstancias de que se han cegado determinadas entradas que hacía que entraran agua del principio de la cabecera del río, etcétera, etcétera, y poco más que da para una reserva estratégica de una semana, 8 o 9 días. Esto nos tiene que replantear a todos el asunto, ¿no?, de una manera consecuente, de una manera objetiva, de una manera clara, porque estamos debatiendo sobre un bien que es, como os he dicho antes, absolutamente estratégico y crítico, ¿no? Tenemos que ser capaces de abastecernos, tenemos que ser capaces de autoabastecernos. Bien, ante estas circunstancias se pone en marcha la desalinizadora y se ponen en marcha los módulos correspondientes. Os recuerdo que Ceuta tiene 5 módulos funcionando, 5 módulos. Nosotros creo que ayer empezó a funcionar el tercero porque se había averiado. Cuando surge una avería de este tipo, nos encontramos con que la población sigue demandando agua y no tenemos otros canales alternativos porque, repito, los pozos, los acuíferos, se están secando y encima es un agua de pésima calidad. Luego, tenemos que establecer una estrategia, un plan A y un plan B. Entonces, desde esta posición y sin entrar a analizar la red de abastecimiento, que podríamos entrar a analizarla, una red de abastecimiento que tiene casi 50 años, que soporta una pérdida del 20% del caudal. Es decir, que es importantísimo abordar esas obras, y me consta, y todos sabemos que se están abordando por parte de la Consejería de Medio Ambiente, que ya lleva invertido en esas obras algo más de 4,5 millones de euros, que va a llegar a invertir hasta los 9 millones de euros. Son obras muy impopulares, que difícilmente los gobiernos pueden admitir, porque ya sabemos que los políticos actuamos un poco al corto plazo, ¿verdad? Al largo, al medio, al largo plazo nos cuesta poner en marcha medidas de estas que son absolutamente impopulares porque el ciudadano se molesta, porque presenta un notable perjuicio para los ciudadanos. Bien, yo creo que hemos sido muy valientes. Yo creo que desde la Consejería de Medio Ambiente se ha sido muy valiente al abordar la reforma de estas estructuras de canalización, de impulsión, de suministro. Pero bien, eso no soluciona el problema. El problema es de dónde recibimos el caudal. Y ahora que está muy de moda esto de los suministros y está muy de moda
poner en duda absolutamente todo desde la perspectiva internacional. Tenemos el ejemplo de la crisis de Ucrania con el suministro de gas a Europa. Quizás han encendido las alertas y las bombillas y hemos empezado a pensar de que Melilla es una ciudad que desde el punto de vista estratégico necesita de un soporte estructural, porque claro, cuando hablamos del suministro de agua no estamos hablando del consejero de Medio Ambiente, estamos hablando de una razón de Estado. Y creo que eso el ciudadano debe de saberlo, que estamos hablando de una cuestión de Estado y que es el Estado el que interviene. Y en este caso ese suministro, la responsabilidad es de la Confederación Hidrográfica, que creo que está empezando a hacer los deberes. Es decir, va a poner en marcha ese cuarto módulo. Ese cuarto módulo que, si se pone en funcionamiento, definitivamente va a suprimir la circunstancia de que tener que tirar de los acuíferos. Y entonces esos acuíferos sí que se pueden quedar como reserva estratégica. En el momento que falle la máquina, en el momento que falle la desalinizadora, porque es una máquina, porque necesita mantenimiento, porque necesita de parada, tenemos una reserva estratégica que bien pueden ser esos acuíferos, que les damos tiempo para que se recuperen y tenemos también la posibilidad de tener otra reserva estratégica como puede ser el pantano de las Adelfas. Y entonces tenemos que ser muy conscientes de ese peligro. Cierto es que es una cuestión absolutamente impopular. Cierto es que el ciudadano le preocupa, como a todos, abrir el grifo, que salga agua y pueda ducharse, ¿no? Eso está claro. Pero debemos ser conscientes también y utilizar mucho la pedagogía para transmitir a los ciudadanos lo que puede ocurrir o lo que está ocurriendo, porque claro, lo fácil es hacerse la pregunta, ¿qué está pasando? Es fácil hacerse la pregunta. Lo difícil para encontrar la verdad es buscar las respuestas y que sean respuestas lógicas, coherentes y sensatas. Y así llegaremos a la verdad, pero es más sencillo utilizar la pregunta, utilizar el titular, utilizar la demonización de determinadas personas o determinados hechos, porque así no tenemos que pensar, así no tenemos que investigar, así no tenemos que preocuparnos de buscar las respuestas. Isabel, vamos un poco breve, por favor, pido brevedad porque si no, no me da tiempo. Tengo 2 temas pendientes todavía. El Partido Popular aquí ha sido... Nos queda 25 minutos. Ha sido extremadamente prudente con este tema, pero es cierto que hay 2 claros responsables políticos. Por un lado, el consejero de Medio Ambiente, Coalición por Melilla, por ser la máxima autoridad competente en el tema del agua. No hay que olvidar también que en su momento hubo un viceconsejero de Recursos Hídricos. Y no hay que olvidar también todas las promesas que hicieron respecto a de cara a la galería en el tema del agua, que esto lo iban a solucionar. El gobierno del cambio era la panacea y la solución a todos los problemas. Por dar un poco de perspectiva histórica también, sí tengo que decir, no sé si muchos melillenses lo recordarán, pero hace 20 años en Melilla no era común tener agua las 24 horas del día. Era una problemática que tenía la ciudad y fue con el gobierno del Partido Popular, con Juan José Imbroda, con la ministra de Medio Ambiente de la época, Isabel Tocino, con la que se acuerda instalar en Melilla la desalinizadora con los módulos, bueno, si ya en tu turno lo contestas, con los módulos correspondientes. Hemos llegado al 3er módulo y estaba pendiente el 4º módulo. Otra cuestión también muy importante que se hizo dentro de la gestión del Partido Popular fue pues los pozos. El pozo del aeropuerto, que era el más importante que ha tenido nuestra ciudad, el pozo de los Pinos, y esto, pues como también ha explicado Emilio, pues era la fuente principal, ¿no?, para abastecer a las casas. Un pozo de agua bueno, por cierto. Me imagino, no sé... pero bueno, como el debate me imagino que tiene que ser corto en este punto y se dirá que el Partido Popular, que no ha hecho nada, lo típico. 13.000 metros de tuberías se han renovado a lo largo del gobierno del Partido Popular. Tengo que decir que el consejero de Medio Ambiente no ha renovado 1 metro de tubería por iniciativa propia. Ha continuado todo el proyecto y trabajo que se le dejó por parte del anterior consejero de Medio Ambiente, pero no ha habido ninguna iniciativa nueva, ninguna proactividad de cara o nada novedoso para solucionar esta cuestión. Un grave error que se ha cometido y que es responsabilidad en este caso de Coalición por Melilla es haber permitido
que se cerraran las arquetas de captación de agua del río Oro, que era lo que al final abastecía el pantano de las Adelfas, porque bueno, pues por las políticas que se siguen desde el Partido Socialista, por presiones, etcétera, la Confederación Hidrográfica entró en juego también en este asunto, y eso no lo debería de haber permitido el Gobierno de la ciudad, por lo menos hasta en tanto no estuviera solventado el cuarto módulo de la desaladora, que tengo que decir respecto al cuarto módulo de la desaladora que la moción de censura del 18 retrasa la instauración y la obra de esto hasta abril del 19, que es cuando se vuelve a retomar este tema y que finalmente se ha ido postergando con este Gobierno. Y aquí hay una clara corresponsabilidad, como decía, la principal autoridad en materia de agua, que es el señor Hassan Mohatar, evidentemente, y por otro lado el Partido Socialista, que esta tarde, al parecer, estaba leyendo que ha salido Aberchán también a denunciar esta cuestión. El Partido Socialista, porque cuando hablamos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, estamos hablando de una entidad que depende del Gobierno central, por tanto del Partido Socialista. Y estamos hablando, al final, de un problema esencial, un problema que nos afecta a todos los melillenses, el agua. Tenemos poca agua, muchos cortes de agua y un agua de una nefasta calidad. Un problema de esta naturaleza es para que la señora Rojas, que es la vicepresidenta del Gobierno y la máxima autoridad del Partido Socialista, junto con la delegada del Gobierno, se hubiera ido a Madrid, se hubiera ido a leer la cartilla y agilizar este tema. Lo que no puede ser es que nos estén diciendo que si dentro de un mes va a haber una reunión, que si es total, como si el problema del agua no fuera una cuestión prioritaria y fundamental, porque somos los melillenses quienes estamos padeciendo esta nefasta gestión. Y tengo que decir, que para enlazarlo con el principio y termino, que nosotros, con los mínimos cortes de agua, porque lo que está ocurriendo ahora nunca se había dado en nuestra ciudad, tantos cortes de agua de tanto tiempo, tan seguidos, esto no había ocurrido nunca en Melilla, esta intensidad. Nosotros hemos tenido que soportar las críticas desaforadas del Partido Socialista y de Coalición por Melilla. Y esta situación es absolutamente una vergüenza por dejadez. Rafa. Bueno, vamos a ver. El tema de la desaladora, que es un elemento crítico, como bien has explicado, en este caso la red hídrica de esta ciudad y que nos permite esa independencia de la que tú bien has hablado. Esa desaladora es del año 2007, es gobierno socialista, es gobierno Zapatero. Ya, yo sé que a vosotros cuesta reconocer las grandes infraestructuras que ha hecho el gobierno socialista en esta ciudad y que son los que permiten salir de situaciones anteriores que básicamente dependían de acuíferos y del río. Entonces, no podíamos seguir así. El 60% actual de la red hídrica de esta ciudad depende de esa desalinizadora. ¿Qué está previsto? Y también lo ha explicado Emilio. Está previsto una ampliación. Hay ya 24 millones de euros para esa ampliación. Estos cortes que están habiendo, que son realmente dolorosos para la ciudadanía y, por supuesto, no le vamos a quitar ni un tipo del problema, pero no deja de formar parte de una maquinaria que lleva muchísimos años funcionando y que tiene que ir resolviendo averías que se van produciendo en esa maquinaria, pero cuando ya está previsto en los presupuestos generales del Estado que va a haber una ampliación y está previsto el dinero para esa ampliación, creo que se está acometiendo debidamente. Cuando decís que hay dejadez, pues no, para que esos 24 millones de euros se recojan en los presupuestos generales del Estado y sirvan para hacer ese cuarto módulo de la desalinizadora, hay una función política de los representantes políticos del Partido Socialista, tanto a nivel de partido como a nivel nacional, que es constante, es continuo. Vale, ahora en este caso ha habido avería. Lo que no termino de entender, Emilio, que después de tú haber hecho esta explicación, este contexto tan bien desarrollado, el líder de CPM salga esta tarde haciendo una rueda de prensa demonizadora y señalando, en este caso, a los responsables del Partido Socialista, tanto en el gobierno local como en el gobierno central. No termino de entenderlo. No entiendo por qué CPM pierde esa perspectiva de Estado que tú has manifestado claramente en tu exposición magnífica de la situación hídrica de esta ciudad, y de repente vemos que el principal líder del partido de CPM demoniza y señala de manera populista, desde mi punto de vista, haciendo un discurso muy demagógico, en este caso al Partido Socialista, que evidentemente tiene su principal responsable
en la Confederación Hidrográfica y en el Partido Socialista en el Gobierno central, pero evidentemente desde aquí, dentro de nuestras posibilidades, estamos haciendo todo el esfuerzo. Se hizo anteriormente en las legislaturas socialistas cuando se creó la desalinizadora y se hace ahora con la ampliación. Creo que por nuestra parte se está haciendo el trabajo que nos corresponde con un gobierno, un partido de gobierno que gobierna tanto a nivel local como a nivel central y que es un partido de Estado, por supuesto, y de ciudad. Javi. Sí, gracias. En cuanto a quién hizo la desalinizadora, o quién hizo más o quién hizo menos, si PP, PSOE en su época, en otra, eso al melillense le da igual. Al melillense lo que le importa, es abrir el grifo, tal como ha dicho Emilio, y tener agua. Claro, tienen agua ahora y no dependemos de los acuíferos. Déjame, por favor, Rafa. Y tener agua, ¿vale? Hoy, por ejemplo, he comido con mis padres y he visto en el baño que tienen cubos de agua. Cubos de agua, estamos así en el año 2022. Cubos de agua en el baño, por si, para ducharse o por cualquier cosa. En la cocina también tienen garrafas, por si hay que fregar los cacharros, por si hay que hacer cualquier cosa. Eso como primer punto. Como segundo punto, he leído en Twitter, el Twitter de Coalición por Melilla, que dice: Mustafa Berchan recuerda que los responsables de la Confederación y delegación del Gobierno vendieron la obra del cuarto módulo, pero cuando los ciudadanos no tienen agua, guardan silencio y miran para otro lado sin ofrecer alternativas. Siguiente tuit. Apunta además que el cargo de vicepresidenta primera recayó en Gloria Rojas para que fuera correa de transmisión entre la CAM y el Gobierno central, y tampoco ha cumplido con esta responsabilidad. Es decir, están diciendo que pusieron a Gloria ahí, no está cumpliendo, y estamos viendo cómo un gobierno de Melilla, un gobierno local, un gobierno que debería llevarse bien, se lleva mal y está divorciado, porque ya son varias las acusaciones que ha habido entre PSOE y CPM, y ya ha habido varias las rivalidades que ha habido entre un partido y otro, y eso al final repercute en el melillense. ¿Por qué? Porque no tenemos agua. Al melillense le da igual quién esté gobernando, o quién tenga la razón, o quién no la tenga, o si Gloria Rojas está ahí para una cosa, o si el consejero, que debe ser también responsable, el cual parece que se escurre el bulto para el PSOE, para la delegación del Gobierno y para la Confederación. Da igual, queremos tener agua. Estamos duchándonos como los gatos. Es verdad, Emilio, estamos duchándonos como los gatos. Luego está, termino, el pantano de la Delfa. El pantano de la Delfa debería usarse para la distribución del agua en Melilla. Pero es que no lo usamos. Hay 5 de 6 o 7 arquetas, me parece, que están tapiadas. Eso hay que arreglarlo. Se han ido abriendo ya. Se han ido abriendo, vale. Y lo más preocupante es que Melilla, aunque estemos en el continente africano, somos una isla realmente. Y no tenemos un plan B. Es decir, os pongo una situación catastrófica, que puede pasar porque ha pasado por veces separadas. Que hay un temporal y no puede venir un barco. Temporal, no puede venir barcos pues, por 2, 3, 4 días, y al mismo tiempo la desalinizadora se rompe y no tenemos agua corriente. ¿Qué hacemos? No tenemos agua. El agua del aljibe nos dura a los melillenses un día, día y pico, no nos dura mucho más. ¿En eso ha pensado realmente el Gobierno? Da igual el Gobierno, PSOE, PP, PSOE con CPM, da igual. ¿En eso han pensado? No. Se están dando cuenta ahora porque se han visto, bueno, con el agua al cuello no, con la tierra al cuello, porque está la desalinizadora llena de tierra en su sistema. Pues no sé si nos va a dar tiempo a nada más. No sé si abordar el siguiente punto, dejarlo para la semana que viene. Bueno, el del paro. Me gustaría hacer alguna matización final, si no os preocupa. Pero para que dé tiempo a hablar del otro, ¿no? Y es que, al hilo de lo que decías, la fortaleza de Mesada no cayó precisamente por falta de agua. Es decir, que tenían asegurados ese plan A, ese plan B y ese plan C, y a nosotros nos tiene que pasar un poco de lo mismo. Sobre el tema de las arquetas del pantano de la Adelfa, no es competencia de medio ambiente, no es competencia de medio ambiente. No sé quién dio orden para que esas arquetas se cerraran. Bueno, pero el consejero Emilio tiene que estar para algo. Es decir, si ve que por no, eso, pues por favor que hable con quien sea, que inste a, sobre que las inste a, competencias La directas. Federación Hidrográfica fue la que dio la orden. Pues entonces, es decir, PSOE. sobre las competencias de nuestro consejero de Medio Ambiente, la red de abastecimiento, la red de suministro, que se están haciendo notables esfuerzos a pesar de ser medidas muy Emilio, impopulares. pero lo que no queremos ver Y una es que tercera hay un cuestión. divorcio entre CPM y PSOE. Y Es una que parece que tercera uno se escurre el bulto al otro y cuestión. al final no tenemos agua. Una tercera cuestión. Me parece importantísimo que demos valor a esas instalaciones estratégicas y críticas,
porque las circunstancias internacionales no siempre van a ser las mismas, porque tenemos que tratar de no frivolizar con este asunto, porque tenemos que aunar esfuerzos todos para que de verdad Melilla, yo no quiero hacer reproches, Isabel, me parece una pérdida de tiempo. Pero porque ahora estáis en el gobierno. Me parece una pérdida de tiempo hacer reproches. Aquí lo importante es que se ha sumemos criticado. esfuerzos todos. No voy a dejar de valorar lo que hizo el Partido Popular, si porque las no lo voy a críticas dejar de las están valorar. haciendo internamente Entonces, entre CPM y lo que PSOE. está claro es que en este momento tenemos que, primero, analizar la situación en la que es. Primero, tenemos que dar respuesta a los ciudadanos como sea, estableciendo medidas que nosotros, desde nuestra perspectiva, como Coalición por Melilla, vamos a aportarlas, las vamos a hacer públicas, porque creemos que la ciudadanía ¿Cuáles son así esas lo medidas, exige, Emilio? lo hará ¿Sabe? pública el consejero de Medio Ambiente, supongo, en su No se momento. puede adelantar nada. Es Bueno, decir, yo lo hará pregunto. pública el consejero de Yo Medio creo que Ambiente. la medida del Aquapar, que eso no ya no son se va a hacer el medidas Aquapar. son medidas que propone el CPM que tiene que, obviamente, confrontar con su socio de gobierno. No vamos a hacerlo a nuestro, al final a los nuestro melillenses albedrío. están viendo que tenemos un problema esencial, que es que no hay agua Lo vamos a dejar y el aquí, ¿vale? gobierno se está matando. Lo dejamos aquí, lo dejamos Entonces, aquí, Emilio. Venga, vamos que a hablar del abordemos paro. esta cuestión desde la perspectiva de Estado. Exacto. Y decís Y no muchas veces... frivolizando, y a tú- todos los niveles. Yo cuando escucho a Javier, esto es una frivolidad total. Pues claro que lo sufrimos todos, no solo tus padres. No, no, Están ya, te sufriendo pongo el todos ejemplo los de mi ciudadanos. padre porque Pero es he que ido a lo comer a casa de mi personalizáis como padre. si fuese un problema vuestro. Esto es un problema de los ciudadanos y estamos intentando arreglarlo. Pero Vale, las grandes venga, vamos, infraestructuras lo vamos a de esta dejar aquí. ciudad No es así. se han hecho por parte del Partido Vale, Socialista vamos a y no dejarlo estamos aquí. peor gracias al Partido Seguro, Socialista. No es Javi, por así, favor, y lo Rafa y que es Javi. y lo que es cierto Bueno, es que el gobierno de la pues ciudad no está trabajando. hoy hemos conocido los datos del paro. Ha vuelto a subir el paro el mes de octubre en Melilla, en un 8,63% el mes de octubre, lo que supone que hay 725 personas que buscan empleo en total. Melilla contabiliza en estos momentos 9.124 desempleados, a pesar de esos buenos datos que conocíamos la semana pasada de la encuesta de población activa. Emilio. Sí, bueno, conocemos Mira, no va- los datos del paro. perdona un segundo, un Conocemos inciso. los datos Vamos de los a hacer una inscritos pequeña- una en el valoración. SEPE, que no son los datos del paro. Es decir, tenemos que ser consecuentes y tenemos que saber valorar los datos. Es decir, los únicos datos oficiales que constatan el paro de este país, los únicos datos oficiales que constatan el paro de este país, que están considerados y valorados y aceptados por nuestro Estado, por nuestro Gobierno, por la Unión Europea, porque utiliza los mismos métodos y incluso por la Organización Internacional del Trabajo, son los que se derivan de la encuesta de población activa que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística. Esos son los datos del paro oficiales. El resto son datos complementarios. Los que hemos conocido hoy son los datos de las personas que están inscritas y pueden estar inscritas o no inscritas por muchas circunstancias. Y también pues, hemos conocido, figúrate, los datos hoy de afiliación a la Seguridad Social. Resulta que tenemos más inscritos en el Servicio Público de Empleo, pero sin embargo ha subido la afiliación a la Seguridad Social. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué estos datos muchas veces no tienen correlación? Y os explico por qué. Pues porque tienen fuentes diferentes, porque miden cuestiones diferentes. Hoy hemos extraído de estos datos que España tiene alrededor de 9.800.000 y pico desempleados. Y hace 4 días la EPA nos decía que eran 2.800.000 y pico. No coinciden los datos, no pueden coincidir porque no son datos sinónimos, porque no son datos que midan lo mismo. Y hay que explicar muy bien a los ciudadanos estas circunstancias porque podemos inducirlos al error, ¿no? Y en una cuestión tan sensible y tan fundamental tenemos que ser consecuentes y tenemos que ser muy objetivos. Isabel, te pido brevedad, por favor. Voy a ser muy breve. Cifras preocupantes. Este es desde agosto el mes en el que vamos acumulando cifras de desempleados, cerca de 2.000 desempleados, que son los 2.000 que este gobierno se congratulaba que había creado empleo, pero realmente ahora vemos que era una circunstancia meramente coyuntural, que no se ha creado un empleo de estabilidad. Y luego decir respecto a la afiliación a la Seguridad Social, que efectivamente es una cifra que debe marcar o que es muy definitoria de la gestión de un gobierno, que en julio de 2019, cuando el Partido Popular pues deja el gobierno, había 2.000 afiliados más a la Seguridad Social que ahora. Otra cuestión de envergadura respecto a las cifras de desempleo que afecta a las circunstancias de Melilla, de Melilla y de España, y que hay que tener en cuenta es todo el maquillaje que hay en torno a estas cifras. Los contratos fijos discontinuos pueden no estar trabajando, pero constas
como una persona alta en empleo y a lo mejor no estás trabajando. Pero figuras como que tienes empleo o las personas que están desarrollando cursos de formación, esas personas también figuran como dadas de alta en empleo. Además de esto, hay otra terrible realidad que creo que también es bastante definitoria de la nefasta gestión de este Gobierno, y es que cerca de 3.000 melillenses han dejado nuestra ciudad. Y por último, ya para culminar mi valoración, tengo aquí las declaraciones que ha hecho la señora Rojas. La secretaria general del PSOE ha mostrado su satisfacción por los resultados del paro en España. Hago un paréntesis. No son tan buenos. Es el 6º mes en el que se muestra la desaceleración económica que está padeciendo nuestro país. O sea que no son datos para ser muy triunfalistas. Pero bueno, se ha alegrado, ha mostrado su satisfacción por los resultados del paro en España, pero ha lamentado los obtenidos en Melilla. En este caso no ha querido valorarlos porque desconocía exactamente el incremento en octubre. Tengo que decir que me parece absolutamente lamentable y vergonzoso que la vicepresidenta de la ciudad de Melilla, la señora Rojas, no, el primer día que se conozca, no lea a primera hora de la mañana las cifras de desempleo de la ciudad de Melilla, que es lo que debe de importarle y lo que debe preocuparle. Esto me parece una ignominia. Rafa. Las cifras del paro, como bien ha explicado Emilio, responden a registros por parte del Instituto, en este caso del Servicio Público de Empleo, que es el que tiene registrados los parados, pero también hay una encuesta de población activa que difiere bastante, ¿no?, esos datos, con lo cual vamos a tomar con prudencia los datos que tenemos como referencia a la hora del paro. Lo que se ha quedado muy claro que a raíz de esa reforma laboral que ha podido realizar el gobierno de Pedro Sánchez y el que dejara de ser contratos precarios los que como venían firmándose en la época de Rajoy, y porque la reforma laboral que nos dejó Rajoy permitía eso, permitía la explotación de los trabajadores, ahora podamos llegar a través de esa reforma laboral que hemos puesto en marcha a unas cifras de afiliación a la Seguridad Social que nada tiene que ver con lo que tú has dicho, Isabel. Las cifras aquí mismo en Melilla son muy superiores, los tiene ahí Emilio, a las que dejó el gobierno de Rajoy. ¿Por qué no estaréis tomando la bueno, fecha claro, exactamente? porque no son las que, yo he no dicho son julio las que del os 19, conviene que a es cuando se va vosotros. el Partido Popular. A lo Nos mejor vosotros conviene a habéis tomado otra Interrupciones, fecha. por favor, porque si no, no me da tiempo. El Pero está Partido ahí, Popular lo dejó en el cualquier- 2018 cualquier- después de una moción de censura por la corrupción del Partido Popular. en la ciudad. La corrupción del Partido Popular en la hizo que ciudad. desbancara... Vosotros no tenéis Isabel, autoridad moral para hablar de la corrupción del Isabel, Partido Popular... Por favor. expresidente del Partido ¿No puedo Socialista hablar? condenado No por puedo hablar. corrupción. La corrupción del Partido Popular hizo que La dejaran el corrupción del gobierno... Partido Popular no te voy a tolerar porque Hombre, no hay perdona, ninguna pero, corrupción hombre, del Partido no, Popular. ay, por Dios, y no, el vosotros único no tenéis partido- ninguna el único autoridad partido que moral está- para hablar de que está corrupción. condenado Ninguna por autoridad corrupción en moral. este país. Eso no Isabel, es por favor, cierto. no me va a dar- Vosotros tenéis un expresidente condenado Isabel, por por corrupción. favor. Eso sí ¿Qué es cierto. presidente? Sí es cierto. Rafa, Expresidente de vuestra Rafa, formación política. continúa. Todo el Partido Popular está condenado Y varios como personajes partido destacados corrupto de Partido y Socialista. es una y sentencia habéis que pactado condena. con los Isabel, mismos. no podéis hablar Isabel, los dos, se por pone, favor. se déjala pone acabar. atacada, Que no nos da atacada. tiempo Hablamos de la terminar. realidad de por qué dejó el Partido Popular, el gobierno, No, ¿por qué con dejó? esas cifras que no son tan maravillosas como la quieren pintar ellos. En el 2018, Julio 19, una moción de censura estamos en hablando el de 18. Melilla, no Dame- admito ya demagogias. tenemos que ir. Julio 19. No, la que estás haciendo tú Julio continuamente. Tú 19, haces continua se va el demagogia. Partido Popular. Estamos hablando de la Partido- política de empleo que No, pertenece yo al estoy gobierno hablando de central. Melilla. ¿No me deja hablar? Yo, bueno, ya está, que hable Sí, Isabel y ya concluye, está. Pero si no me deja hablar, ya yo no terminamos. puedo concluir. Pero no Perdona, podéis Mausía, lo interrumpirlo porque es que siento si no, mucho. se no me dejas nadie va a hablar. hablar. Hombre, pero que si- Porque si no habla- habla- Hombre, pero faltará la porque te verdad. duele lo que estoy diciendo. Las realidades Porque no duelen, me las voy a quedar verdades aquí duelen. escuchando barbaridades. No, No, las concluye, verdades yo entiendo que duelen. Rafa, concluye, Mira, los datos los Rafa. tiene ahí Emilio, Yo, los puede explicar soy perfectamente. una persona que pero yo quería suele- terminar solamente una cosa, Sí. Emilio. La afiliación a la Seguridad Social, como en este momento, gracias a las políticas activas de empleo del Partido Socialista, no han existido nunca y nos llevan a la mejor situación de empleo de este país en décadas. Eso le cuesta mucho reconocerlo al Partido Popular. Gracias a que a esa reforma laboral que ha permitido que haya contratos de calidad y se conviertan en indefinidos. Por mucho que queréis explicarlo de manera tergiversada, como tú lo estás explicando. Vamos a dejar que el turno sí. de Javier, Javi ¿tú luego aquí. quieres acaba. intervenir? Voy a ser muy breve. Cuando interesa, cogéis la fuente de empleo-desempleo, de donde os interesa. La realidad es que hay 9.124 parados en Melilla en octubre de 2022, que son 1.086 más que en octubre de 2021.
voy a ser muy breve, ya que me queda 2 Nada, minutos ya, ¿verdad? estamos fuera de tiempo. Vale, tenemos que hacer Melilla atractiva a la empresa y traer el empleo en Melilla. No nos podemos nutrir de los planes de empleo, que es pan para hoy, es hambre para mañana, ni de los trabajadores transfronterizos. 30 Sí, segundos. Reitero, No tengo más reitero tiempo. que los únicos datos oficiales constatados y valorados tanto por el Estado, tanto por el Gobierno, tanto por la Unión Europea, son los que se derivan de la EPA, de la encuesta de población activa. Y en estos momentos tenemos los resultados del tercer trimestre que dice que Melilla tenía 6.900 desempleados. Cuando estamos hablando de los datos de hoy, estamos hablando de datos de inscritos en el registro público de empleo. Inscritos que no tienen nada que ver con los desempleados, que tienen una similitud, pero que bebe de fuentes diferentes, por muchas circunstancias, y quizá algún día tengamos tiempo para analizar y estudiar esta cuestión. Por tanto, en estos momentos, los datos oficiales que tenemos del Estado español, confrontados y validados por la Unión Europea, son los que se derivan de la encuesta de población activa, que dice que tenemos 6.900 desempleados. Y en cuanto a lo que se refiere a los afiliados de la Seguridad Social, pues miren, aquí están. En julio de 2019 teníamos 23.337 afiliados a la Seguridad Social y hoy dicen que tenemos 23.533. Nos quedamos con ese Hemos dato. mejorado la Nos quedamos cifra con de ese dato. afiliados, Emilio, me tengo aunque reitero me tengo que ir. y repito que no son datos Emilio. que puedan ser comparativos. Sí Emilio. estimables, pero no se pueden comparar a los del Bueno, PAC. muchas gracias a los 4 por estar aquí. Hemos invertido muchísimo tiempo en la Ley de Memoria Democrática y no han quedado muchos asuntos Rafa, que no se calla. por profundizar. Bueno, aquí. Bueno, muchas gracias, vuelvo a repetir, a los 4 por estar aquí. Y a ustedes les esperamos el jueves que viene, como siempre, a las 10 de la noche. Que descansen.